noches. De una pasión, te afana mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres. ¿Estás luchando con la complejidad de gestionar un proyecto ambicioso? En Bills Asesoría Empresarial, entendemos que cada detalle cuenta y que un proyecto exitoso requiere más que solo una buena idea. Nos especializamos en la redacción y preparación exhaustiva de proyectos, ofreciendo un enfoque integral que te guía en cada paso. Nuestro equipo proporciona asesorías quincenales y mensuales para asegurarnos de que tu proyecto avance sin contratiempos y para resolver cualquier desafío que surja a lo largo del camino. Además, diseñamos nuestros proyectos para optimizar la solicitud de préstamos de inversión, incluyendo una corrida financiera detallada, una tasa de retorno clara y una línea de tiempo precisa para la aplicación de préstamos. Con nuestra experiencia y apoyo continuo, no solo transformamos tus ideas en realidades concretas, sino que también garantizamos que cada aspecto de tu proyecto esté respaldado por una planificación financiera sólida y efectiva. Confía en Bales Asesoría Empresarial para llevar tu proyecto al siguiente nivel. Contáctanos hoy mismo y agenda tu cita para comenzar a construir el futuro exitoso que imaginas. Podría causar un tifón. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Soy Ronald Fernández y esto es Diálogo Abierto. Como todos los días tenemos invitados interesantes tratando temas interesantes. El día de hoy no es la excepción. Hoy nos acompaña Mariuxi Wong, con quien vamos a conversar de dónde sale, quién es ella y por qué decide ser candidata a la Asamblea Nacional. Sabemos que estás participando por el Movimiento Centro Democrático. Bueno, démosle el paso. Mariuxi, muy buenas noches. Buenas noches, Ronald. Buenas noches a toda la audiencia, todos los que nos están escuchando desde la ciudad de Quito y todo el Ecuador. Gracias a Radio Evolución. Bueno, Mariuxi Wong es una mujer, madre de familia, como muchas madres, y soy presidenta nacional de emprendedores del país. Es un grato honor tener una entrevista contigo esta noche y poder conversar con todos los ecuatorianos toda mi experiencia y por qué es que hoy en día quiero ser candidata. Ya soy candidata a la Asamblea Nacional y por qué quiero ir allá, a la Asamblea Nacional. Realmente como A ver, madre de familia. vamos por partes, vamos desde el inicio. ¿Quién es Mariuxi Wong? ¿De dónde sale? Bueno, salgo de la ciudad de Quevedo, de la provincia de Los Ríos. Tengo muchos años de experiencia en territorio, en temas políticos, en temas de servicio social, en temas de dirigencia a través del deporte, temas de emprendimiento, temas también basados en derechos humanos y en la educación. Esa es Mariuxi. Ya, o sea, Viene ¿cuántos de años Quevedo, de podría la provincia decirte de que Los ya Ríos. viene trabajando? ¿Cuánto tiempo viene trabajando Mariuxi Wong en este tema? Así en temas de emprendimientos, en temas sociales. ¿Cuánto tiempo va trabajando así? Bueno, te cuento que mi expertise de mis primeros pininos fueron a los 14 años. Comencé como reina en la ciudad de Quevedo, comencé estando en el deporte, vinculada en el Deportivo Quevedo como 10 años. Me dicen la reina vitalicia del Ah, pues, Deportivo Quevedo incluso, y fui dirigente deportiva, fui parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y estaba dedicada al deporte. Y después me dediqué mucho en el tema político, fui presidenta de la juventud, tema social en el colegio, en la universidad, he hecho servicios, incluso en la pandemia hice servicios comunitarios, estuve también dando pruebas COVID porque quería saber mucho, ayudar en ese tema al servicio de la humanidad. Y ahora, después de la pandemia, me vuelvo un ícono empresarial para el emprendedor. Porque soy emprendedora, yo creé la primera crema de cacao de la pepa del cacao. Mira, todo el mundo hace la baba del cacao, de la manteca del cacao, y yo soy la única que hice de la pepa del cacao, el exfoliante de cacao y un suplemento alimenticio que en ese tiempo, como había COVID,
justamente el cacao es para prevenir lo que es la tos y la influenza. Entonces, siendo parte de ser una mujer emprendedora, me hago parte de ser también una lideresa en la ciudad de Quevedo y en la provincia de Los Ríos, donde comenzamos haciendo ferias, levantando emprendimientos y dándolos a conocer. Luego, yo participé de la mano con jefes políticos de la provincia haciendo las ferias del encuentro, en el tiempo de la época del presidente Lazo. Y desde ahí fui haciendo bastante énfasis en la producción del área de la agricultura, sacando así la materia prima y finalizando la producción en productos. Entonces, tengo 5 años de liderazgo como presidenta de los emprendedores. Comencé en Quevedo, en la provincia de Los Ríos, comencé en la zona norte. Ya después de haber sido presidente de la provincia de Los Ríos, tuve la zona norte del país, entre costa, sierra y oriente. Después, ya con más experiencia, porque llevo 5 años de ser dirigente, entonces con más experiencia fui visitando todas las alcaldías del Ecuador, fui visitando asociaciones de hecho, y pocas son de derecho. Fui conversando con ella, empoderando mujeres, empoderando agricultores. Soy muy activista social, me considero una mujer activista social, defensora de la mujer, defensora de los niños y defensora del trabajo. Y es ahí donde hoy en día tenemos varios proyectos, entre esos es defender la producción orgánica. Creo mucho yo que el emprendedor y el agricultor deben de estar unidos entre sí para poder dar un producto de calidad y bajar el régimen de desnutrición que existe en el país por productos que tienen químicos y que eso hace daño a la sociedad. Yo promuevo el producto orgánico. Entonces, eso es Mariotsi. Esta mujer servidora de la patria, servidora de los derechos, defensora de los niños. ¿Cómo me hice defensora de los niños? Estuve trabajando en derechos humanos en la ciudad de Quevedo y siempre pasaba en juicios de la niñez y la adolescencia como veedora de que se cumplan leyes en promesas y beneficio de los niños. Interesante. ¿Cómo se vincula Mariuxi al tema político? Hoy a ser candidata a la Asamblea Nacional. Y no estamos hablando de una candidatura por provincias, por distritos. Estamos hablando de una candidatura a Asamblea Nacional desde los candidatos nacionales. ¿Cómo se vincula? Bueno, te cuento que mucho tiempo antes de que me vincule en este año para candidata a la Asamblea Nacional, esto ya era una propuesta de hace un año atrás, en el tiempo donde el señor Jaime Nebot no iba a ser candidato a la presidencia y le dio la candidatura a Cristina Reyes, y Cristina Reyes se lo da al señor Guillermo Lazo. Yo pertenecía al Partido Social Cristiano, fui presidenta de la Juventud a muy temprana edad, incluso en ese tiempo la señora Cintia Viteri era diputada. Entonces yo vine haciendo política de hace muchos años dentro de la juventud y siempre siendo asesora política. En el año 2019, si no me equivoco, 2019 y 20, creo que fue la pandemia, antes de que se pronuncie la pandemia en sí, ya estaba en otros países la pandemia y todavía no llegaba al Ecuador, y estábamos en una campaña en el Ecuador. Entonces yo era una asesora política de un candidato para asambleísta nacional en la provincia de Los Ríos. Para esto entonces siempre voy a decir esto porque es un testimonio de vida en el cual yo lo llevo como un peso para mí y algo importante en mi vida, porque yo, siendo asesora política de un compañero que quería forjar a la provincia de Los Ríos dentro de la asamblea y darle beneficios a Los Ríos, él iba con todas las ganas de ser candidato, iba a ser el candidato de la provincia de Los Ríos por la lista 6. Sucede una tragedia, sucede un accidente de tránsito en la ciudad de Quevedo, donde mi compañero muere. Yo, siendo su asesora, voy al lado de él y éramos 3 personas que veníamos de una rueda de prensa porque ya íbamos a dar a conocer que él era el candidato.
y nos sucedió este fatídico accidente donde muere el candidato, muere mi otro compañero y yo soy la única sobreviviente. Entonces, eso de ahí para mí se convirtió en algo importante y llevo esa idealidad, ese idealismo de lo que nosotros queríamos sembrar en la provincia. Entonces, desde ahí me comenzaron a llamar ya no para ser candidata a la asamblea, sino para concejal de Quevedo y no aceptaba. Te cuento que no aceptaba ser candidata a concejal de Quevedo. ¿Por qué no? No acepté ¿Por la qué no te candidatura. gustó? ¿Por qué no ser parte de tu barrio, de tu provincia, del lugar en donde te vio crecer? ¿Por qué? Porque cuando yo acepté ser presidenta nacional de emprendedores del país, yo misma dije, en mí, yo estoy forjada para el Ecuador. Y el Ecuador significa que el servicio no lo puedes dejar a un lado porque hay muchas veces que hay formas de ser de los seres humanos, ¿no? Que tú dices, bueno, soy yo o soy lo que tú quieres ser para servir. Mi servicio lo llevo en la sangre y creo yo que elegí ser asambleísta nacional porque eso va equiparando mi trabajo juntamente. Hago política y a la vez también estoy sirviendo dentro de la organización porque yo visito todo el país. Por eso es que acepté ser asambleísta nacional. No porque no quiero a mi ciudad, no porque no me llamaron en mi ciudad, no porque no me llamaron en mi provincia. En mi provincia me llamaron, yo estoy feliz con mi provincia, amo Quevedo, soy una mujer quevedeña que he servido mucho tiempo Quevedo, pero hoy en día hay una frase muy importante que dice la Biblia, nadie profesa en su propia tierra. Yo creo que mi camino está para dar a conocer el Ecuador, para conocer las necesidades del Ecuador y sobre todo para llevar la cultura ecuatoriana que emprende y hace turismo, que a través de mujeres emprendedoras, artesanales, de culturas, yo les estoy dando una oportunidad y la organización le da una oportunidad de darse a conocer, a que ellos se empoderen de su propio producto y primero amar el Ecuador. Es por eso que cuando me designaron a aceptar este reto, lo conversé con la organización, lo conversé con muchas personas que son parte de mi vida y de equipo de trabajo que han venido años trabajando conmigo. Me dijeron, dale Mariu, si tú crees que vas a poder, si tú crees que eres una mujer como tú lo has manifestado de servicio, vamos, ¿por qué tenerle miedo a la Asamblea Nacional? No fue otra cosa que eso, fue solamente el servicio y también no dejar a un lado lo que ya tenía, ser la presidenta nacional de emprendedores. Ajá. Perfecto, interesante tu historia, tu camino, cómo vienes formándose. Algo que creo que la mayoría de ecuatorianos no sabían es que naces en el Partido Social Cristiano. Interesante. Algo de la extrema derecha. ¿Y cómo se vincula esa participación hoy en Centro Democrático? Bueno, en Centro Democrático fue realmente una llamada de un gran amigo. Yo lo conozco a Nicolás Jiménez. Él es el presidente de la Federación de Barrios de la ciudad de Guayaquil. Él lo vengo conociendo hace 3 años y yo fui su coordinadora de Primero Familia. Estábamos haciendo servicio social. Entonces él confiaba mucho en mí. Entonces hace un año atrás yo tuve un divorcio, entonces yo lo que menos quería estar cerca de donde ya había pasado ese sentimiento, quería sacar a mi familia de Quevedo por ese divorcio. Y no lo hablo esto, yo hablo esto porque yo me siento como una mujer identificada con muchas mujeres que pasan un divorcio y a veces ellas quieren buscar un camino muy aparte donde se encuentran de trabajo. Y a mí se me dio la oportunidad de migrar de Quevedo a la ciudad de Cañar por un trabajo a Cañar. Y en ese lapso que yo iba para Cañar siempre llegaba a Quevedo y me llamó mi compañero de Guayaquil, que es el presidente de la Federación de Barrios, y me dice, Mariutzi, te estoy llamando para que seas candidata a la Asamblea Nacional, porque él ya sabía que a mí me habían propuesto ser candidata
a la Asamblea Provincial de Los Ríos y que no había aceptado porque en ese tiempo no estaba mentalmente preparada para política. Estaba más en temas familiares, quería ver un lugar donde yo podía estabilizar mi familia, porque después de un divorcio, y creo que le pasa a la mayoría de madres, cuando son padres y madres necesitan estabilizar su familia, y yo necesitaba salir de Quevedo por anímicamente estar mejor con mi familia, porque había sido una separación muy tediosa, entonces quería estar con mi familia tranquilos y en otra ciudad. Entonces estaba trabajando en Cañar y me viene esta llamada y no estaba sola, estaba con un gran equipo de trabajo de abogados y me dice, Mariut, sí, te apoyamos. Entonces yo pensé 2 noches y dije, conversé incluso con el alcalde de Cañar, mi amigo Segundo Yutzi, le mando muchos saludos, y le comenté y me dijo, Mariut, si tú puedes, nosotros te apoyamos. Entonces ahí conozco el Partido Centro Democrático y tomé la decisión porque justamente ya había tomado hace mucho tiempo ese camino de liderazgo nacional. Entonces no era algo que me iba a cortar lo que yo ya había iniciado, que era seguir liderando como presidenta nacional y conquistando corazones de mujeres emprendedoras y de hombres valientes que trabajan todos los días desde cualquier negocio y que podía recorrer el país y seguir conociendo de la mano el turismo, la cultura y la defensa para el emprendedor y el comercio, que hoy en día necesita mucho de nosotros. Entonces, es ahí donde se cristaliza el yo ser candidata a la Asamblea Nacional hace un año y que fue una propuesta que yo firmé, pero te cuento que no se dio, porque justamente el CNE no nos aprobó la candidatura porque nos faltaron algunos documentos, entonces todos quedamos con los churos hechos, y entonces hoy se cumple lo que hace un año trabajamos para esto. Entonces hoy ya soy candidata a la Asamblea Nacional, estoy con un gran equipo de trabajo, sigo en el mismo partido Centro Democrático, quien me llamó, quien me abrió las puertas. Agradezco a Jimmy Jairala, a nuestro candidato a presidente, un gran candidato a presidente, un gran candidato que sus ideales es unir y dedicarse a la polarización, a unir vínculos para fortalecer el Ecuador. Porque en estos momentos de dificultades y de grandes batallas que está viviendo nosotros los ecuatorianos, tanto en el comercio, en el trabajo, el déficit de desempleo, 400.000 desempleados y tantas cosas que están pasando en el Ecuador, creo que necesitamos unirnos como grupo importante de personas, porque primero están los ciudadanos, primero está el Ecuador, primero está la comercialización de productos. Creo yo que como presidenta nacional y como una imagen del emprendedor, nosotros somos los que fomentamos la economía circulante del Ecuador. Entonces, es aquí donde mis propuestas van desde algo como madre, porque como defiendo a niños, yo también defiendo a niños con capacidades especiales. Y una de las propuestas que yo tengo es la inclusión catedrática, donde hay padres que se sienten afectados, que existe la inclusión, sí, existe la inclusión que tú llevas a tu hijo a la escuela, que lo matriculan, que lo ponen en una aula, pero no hay la capacitación catedrática que puedan ayudar a los niños a que se fortalezcan educativamente. Entonces, eso es un plan de trabajo dentro de mi expertise como plan de trabajo para la Asamblea. ¿Qué más puedo Ahora que ya me decirte? estás mencionando, perdón que te corte, ya que me estás mencionando cuál sería tu plan de trabajo, topemos eso. ¿Cuáles son los puntos que realmente se puede hacer desde la Asamblea? No caigamos en demagogia en el tema de la mayoría de candidatos que te ofrecen obras que un asambleísta no puede hacer, que te ofrecen puestos de No, trabajo para su gente. ¿Cuáles serían las acciones que realmente podrías hacer si llegaras a ser asambleísta del Ecuador? sabemos que es fiscalizar. Nosotros somos fiscalizadores y hay muchas leyes que están escritas, pero no están siendo viabilizadas dentro de lo que necesitan los ecuatorianos. Están ahí, pero ¿qué es lo que pasa? Falta una cultura de educación.
Yo creo que me dedicaría mucho y estoy dedicada mucho a hablar mucho con los madres, mujeres, padres de familia, que existen las leyes y que debemos autoeducarnos. Porque sí es verdad, nosotros somos candidatos a la asamblea y todo el peso cae hacia nosotros. Pero ¿qué está pasando con el ciudadano común, el ciudadano ecuatoriano? Ronald, nosotros no nos estamos educando, no estamos sabiendo cuáles son las leyes que tiene el Ecuador y cuáles son las que nosotros debemos beneficiarnos y que no debemos de solo hablar, sino de saber que esta ley me beneficia a mí y que yo como ciudadano ecuatoriano me beneficio de tal ley y que tiene que justificarse dentro de una asamblea a que se estipule esa vigilancia. Y como fiscalizadora de la asamblea voy a ser la vigilante de que esas leyes que ya están ahí se propongan y se activen para la ciudadanía ecuatoriana. Fuera de eso, no está mal que yo tenga unas propuestas nuevas, porque también tenemos que ver que cada plan de trabajo, llevando a la asamblea, sí se puede, pero sesionarlas. Yo llevo unas propuestas para sesionarlas. Espero en Dios y en toda una bancada que tenemos dentro del Centro Democrático hacer un gran trabajo y llevar más que todo la labor de la voz los que no se escuchan y los que hoy, como madre de familia, tengo una niña con autismo y he sido perjudicada. Mi hija ha sido perjudicada en la educación y como madre de familia, que ha sido mi hija perjudicada en el Ecuador porque ella no ha podido tener la educación adecuada, tal vez no porque no lo hay, no, sí existe la inclusión, pero los educadores no han tenido talleres, no se han podido educar para poder manejar capacitados para capacitar. Así es, no se han capacitado para aquello. Entonces mi hija tiene 10 años y yo la tuve en la escuela hasta hace 1 año y medio y la saqué. Hoy en día ella es una niña de arte y cultura. Preferí que mi hija no tenga bullying porque los niños con discapacidades especiales pasan un sinnúmero de cosas, hasta bullying, porque no pueden leer, porque no saben leer, porque no le enseñaron a leer. Y a veces tú dices, ¿por qué pasa esto si tú lo envías a la escuela y la maestra tiene que tener? Pero no existe. A veces hasta la maestra sombra que tú le pongas a tu hija pasa de ser del salario de un padre. Imaginémonos hoy en día, mira, te explico. Una familia que tiene un hijo con discapacidad especial también tiene que saber que necesita un dinero para poderlo educar, porque en las escuelas fiscales no hay la oportunidad de poderlos educar con una maestra sombra. Entonces la maestra sombra la pagas tú como padre. Y si no tienes el trabajo adecuado para poder pagar la maestra sombra, ¿cómo educas Los a tu hijo? recursos económicos. Exacto. Pero No ahí hay viene el como tema, no tenemos escuelas ya, ¿cómo es que se llaman? Escuelas integral. inclusivas. Ya tenemos escuelas inclusivas, en donde mucho se ha hablado de la inclusión de distintas personas y de todo eso. ¿Existen Pero las escuelas es que inclusivas? te comento algo, en el tema de escuelas de inclusión, sí existe. Yo vengo de la ciudad de Quevedo y hay el Pamuní, digamos. El Pamuní es una escuela, pero no están preparados para ahora lo que es el autismo. El autismo, tengo unos 5 años que recién Ecuador se está educando en ese tema. Mi hija es autista y no hay los maestros adecuados ni las escuelas para que las puedan educar. Yo me siento perjudicada y es por eso que parte de mi compromiso son con las madres y padres de hijos con autismo. Y niños en sí con Hablemos problemas de de las discapacidad. propuestas. Son niños muy inteligentes, son niños muy interactivos, son niños que pueden manejar el metaverso. Incluso nuestra organización tiene una alianza con una escuela española que maneja el metaverso, precisamente para aportar con la educación con niños con discapacidades especiales. Por eso mismo busqué afianzar esta alianza con esta escuela de España para poder garantizar a muchos niños, inclusive mi hija, que está aprendiendo recién con el metaverso. Y es porque no hay.
Hablemos de propuestas. ¿Cuántas propuestas tienes y hacia qué grupos objetivos? ¿Y cómo pretendes hacer que esas propuestas funcionen en la realidad? Bueno, te cuento que hay mucho inconveniente con el tema de la tasa de interés de la banca. Sé, se escuchará un poco disturbio el tema, pero como presidenta nacional, hoy, antes de llegar a la asamblea, quiero sentarme con ellos para que ellos sepan que como representante del emprendedor necesitamos evaluar la tasa de interés. ¿Por qué cada banca y cooperativa tienen diferentes tasas de interés y no una sola? Estamos en el país en una crisis económica, crisis de apagones que han cerrado industrias, comercios y negocios, en la cual se encuentran endeudadas las bancas. ¿Por qué no aportar en la penalización de lo que ya está la deuda para el comercio y para todo el tipo de comerciantes y Pero, personas que sean emprendedores? Y después pero llevar, estamos hablando de, perdón que te corte, pero estamos hablando de un grupo que prácticamente maneja la economía del Ecuador. La Asociación de Bancos pone y decide cuáles son las tasas de intereses. Tomemos en cuenta que hace, creo, 15 años quisieron traer al Banco de Santa Fe, creo que era que quiso ingresar al Ecuador y no le permitieron ingresar al Ecuador. Para eso existe una asociación de bancos en donde prácticamente se ha generado, donde ellos ponen las leyes y las condiciones bajo cuales tienen que argumentar. ¿Crees que el Estado tiene opción eh, de objetar, de opinar ante una asociación que maneja el interés financiero y la economía del país? Tomemos en cuenta que tuvimos un presidente bancario que nunca pudo hacer nada. Tuvimos un presidente de extrema izquierda, socialista, que tampoco pudo hacer nada ante la asociación de bancos. ¿Crees que un asambleísta puede hacer algo ante la asociación de bancos? mira, te cuento algo, hay cosas que en el cielo y en la tierra solo Dios puede permitirlo y solo personas que queremos el bien común podemos hacer posible ciertas cosas. ¿Cómo? Yo siempre he pensado que la unión hace la fuerza. Somos 6 millones de emprendedores del país y todos se sienten perjudicados. Yo creo que deberíamos hacer una firma conjunta, llamar a una sociedad comunicativa y poder sentarnos con ellos que se den cuenta qué hace un banco teniendo una tasa de interés que ni siquiera las van a pagar, que ni siquiera, que más lo tienen endeudado y nunca la van a pagar. No pueden entender que hoy en nuestro país carece de una emergencia y cuando se habla de emergencia significa que todos los lados sociales tienen que apaciguar y tienen que generar oportunidades. Creo yo que esta es la oportunidad para podernos sentar y comenzar a evaluar y hacer una negociación con ellos a beneficio de la ciudadanía, del comerciante y de la industrialización. ¿Por qué? Si no hacemos esto, si no llegamos a acuerdos, si no nos sentamos con ellos, si ellos no evalúan todo lo que está pasando en el Ecuador y solo ven sus intereses propios, va a dar lo mismo. Porque hoy el Ecuador está pasando crisis económica y no hay dinero. Entonces, ¿qué debemos salvar en el Ecuador? El comercio. Y el comercio también depende de la banca, porque si el comercio fluye, hay más generación económica para la banca. Y hoy no hay liquidez, no lo hay. Hay muchos eventos que se han hecho y están en contra. Mucha gente está saliendo adelante. Yo he visitado el comercio, he conversado precisamente con personas, dueñas de 5 o 10 años, que hoy en día quieren cerrar. Hay mucho Sí, pero desempleo. estamos viendo que muchos Entonces también debemos salieron del buscar país. la manera de ver de qué manera nos vamos a apoyar por este tema. Pero yo estoy con esas Pero, intenciones como presidenta y con un grupo de emprendedores que están perjudicados. Llevar un documento, llegar hasta las últimas instancias para poder generar este tipo de mensajes hacia ellos y tocar su corazón. Porque sí es verdad, el ahí bolsillo lo venía, manejan ellos, pero necesitan
¿Qué saca una banca teniendo endeudado a la ciudadanía ecuatoriana que no va a generar el pago? Que están quebrando, tener se fieles, está cerrando. Dime tú, ¿qué pero es que tiene sacan? A ver, fieles dime tú. serviles. A ver, es que tenemos fieles serviles, personas que siempre trabajarán por cualquier cosa, por la necesidad. Yo opino que necesitaríamos un presidente como Bukele, en donde elimine las mafias, porque si tú te das cuenta, tenemos mafias en los mercados, tenemos mafias en los bancos, todo mundo, todo se ha convertido en Llamemos una como mafia, el de sutilmente ventas, el de eso. tercialización. Con la excusa de asociaciones, sindicatos se convierten en una mafia en donde cada quien quiere poner las condiciones de cómo funciona. Tenemos las cooperativas, las asociaciones, las SEB y todo se convierte en una mafia. ¿Qué pasa cuando Mira, todo te es cuento una que, mafia? El ser humano solo le discúlpame queda Ronald, que te trabajar diga para... algo que te quería comentar. Hace 5 meses atrás yo me senté con unos grupos de asambleístas, hicimos unos acuerdos, enviamos un documento, nos sentamos con dirigentes y como dirigente vemos mal que sea que se dé la importancia de poder generar aperturas cooperativas para personas naturales y no para personas que tengan asociaciones y que ya tienen un grupo de personas que pueden generar su propia cooperativa y manejar ellos su cooperativa y hacer sus propios créditos. Entonces yo propuse eso, está ahí en papeles, pero no se ha hablado nada. Es más, no hay permisos para hacer cooperativas ahora, hoy en día. Todavía no hay la apertura. Sí, es que para todo eso tienes que tener, es parte de una organización, quien te permite hacer las cosas. Alguien me mencionaba años atrás o meses atrás, en donde no hay mafias. En todo lugar hay mafias y si no podemos controlar las mafias, ¿qué pueden hacer los asambleístas? ¿Qué puede hacer un presidente? Si al final del día está sometido a quienes tienen el control. Y esto hablo en general, porque en todo lado tenemos alguien que maneja las distintas cosas. Incluso en los medios digitales, ya tenemos una organización que está representándonos, entre comillas, a la mayoría de medios digitales. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno se toma el nombre de todos y dice, yo los represento y se hace bajo mis condiciones? El que tiene el poder o el que tiene el dinero pone las condiciones. En este Así caso, es. la banca, el dinero siempre nos ha puesto las condiciones. Bueno, se nos va Sí, acabando el tiempo. Mariu, un gustazo haber conversado contigo. Nos falta mucha bueno, tela que faltaron cortar. 3 puntos más, pero yo creo, Ronald, que tenemos otra cita, pero ya han conocido algo de mi carácter, de cómo he forjado el tema, mi idealismo de servicio. Espero mucho contar con todas esas personas ciudadanas que crean que aquí tienen una mujer que lucha por ustedes, no por mí, más que todo por el núcleo familiar. La inclusión del núcleo familiar es importante en esta oportunidad de vida que tenemos. La sociedad, los hijos y sobre todo el trabajo, la unión familiar y el trabajo, forzarse entre unos a otros es lo más importante. Llamo mucho a la unión como personas, como familias, y pensemos bien en las personas que quieren trabajar por el país, no personas que realmente quieran servirse por sí solos, sino que quieran sacar adelante nuestro país. Hoy nos necesitamos, pero necesitamos para juntamente luchar por el Ecuador que necesita ser productivo, darlo a conocer mejor, el turismo, el comercio, eh, nuestras leyes jurídicas, llevarlas a un extremo de, fidelidad y compromiso para ustedes, ciudadanos. Centro Democrático, somos gente nueva, somos gente que queremos comprometernos con el Ecuador y estamos comprometidos hace años con el Ecuador. Esto es Mariut Siwon, esta soy yo y gracias por esta noche. Estaremos conversando, que ya Ronald me diga qué día será, pero quisiera conversar los 3 puntos más que tengo como propuesta. Hemos conversado de 2, pero son 5. Tenemos propuestas y tenemos una intención de trabajo. Muchos tal vez ni siquiera han hablado de propuestas, pero Centro Democrático y toda la bancada de candidatos a la Asamblea tenemos propuestas, conjuntamente con nuestro presidente Jimmy Jairala.
Eso. Gracias por acompañarnos y bueno, Mariuxi, te invito cuando estés en Quito al programa Propuestas y Soluciones en el Centro Histórico, donde estaremos conversando con 5 candidatos cada fin de semana y que cada uno nos dé a conocer cuáles son sus propuestas, cuáles son las soluciones a las distintas problemáticas que enfrenta nuestro país. Así que todos cordialmente invitados, de igual manera Mariuxi, que nos acompañes aquí en Quito en un debate presencial en el Centro Histórico desde el Pupo del Ecuador, en el Centro Comercial La Manzana, Casa Venezuela. Vamos a estar todos los días sábados desde la 1 de la tarde. Te esperamos. Igual para todos, ¿Puedo los hacer una esperamos cuñita para que por ustedes... ahí? ¿Puedo hacer una cuñita? Claro, Les dime. cuento que se viene Claro. Emprende Ecuador, los premios Emprende Ecuador. Lo vamos a hacer en la provincia de Pichincha, Quito. Estamos también Cuenca, la provincia de Los Ríos y Guayas. Muy pronto estaré comunicando sobre este tema. Vamos a premiar a los emprendedores del país. Es la primera vez que se premia y es la primera vez que vamos a tener 3 parámetros para esa premiación. Lo primero es que su emprendimiento o negocio sea heredable. Creemos mucho en fortalecer a las familias y que su negocio que tiene 5 o 10 años, su hijo sea el que herede ese negocio o esa actividad o esa cultura de gastronomía, de turismo. Estamos promoviendo la familia. Y el segundo plano, de que dentro de tu proyecto tengas un trabajador con problemas de discapacidad y que tú estés apoyando a la inclusión de las personas con discapacidad. Entonces, dentro del proyecto para participar son 3 puntos. El primer punto, que incluya a tu familia y que tu negocio sea heredable. El segundo punto es que incluyas a personas con discapacidad dentro del negocio como trabajadores y parte de tu equipo de trabajo. Y el tercer punto, que sea también un proyecto que sea un ícono de proyectar a tener una economía circulante y poder crear franquicias a través de tu negocio. Esas son las 3 propuestas que tenemos para poder dar el premio. Están invitados a participar todo aquel que tenga ese proyecto de emprendimiento y de negocio. Te invitamos. Ok, gracias. Les invitamos a todos a que nos sigan, denle like, compartan y comenten qué les pareció este programa, qué les pareció nuestra invitada, les gustaron sus propuestas, sus opciones. Y bueno, para conocer más, también síganos, denle like y en sus comentarios encontrarán la respuesta. Les agradezco por su tiempo. Soy Ronald Fernández y esto es Diálogo Abierto. Hasta la próxima semana. De una pasión que afana mi mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres. ¿Estás luchando con la complejidad de gestionar un proyecto ambicioso? En Bills Asesoría Empresarial, entendemos que cada detalle cuenta y que un proyecto exitoso requiere más que solo una buena idea. Nos especializamos en la redacción y preparación exhaustiva de proyectos, ofreciendo un enfoque integral que te guía en cada paso. Nuestro equipo proporciona asesorías quincenales y mensuales para asegurarnos de que tu proyecto avance sin contratiempos y para resolver cualquier desafío que surja a lo largo del camino. Además, diseñamos nuestros proyectos para optimizar la solicitud de préstamos de inversión, incluyendo una corrida financiera detallada, una tasa de retorno clara y una línea de tiempo precisa para la aplicación de préstamos. Con nuestra experiencia y apoyo continuo, no solo transformamos tus ideas en realidades concretas, sino que también garantizamos que cada aspecto de tu proyecto esté respaldado por una planificación financiera sólida y efectiva. Confía en Bales Asesoría Empresarial para llevar tu proyecto al siguiente nivel. Contáctanos hoy mismo y agenda tu cita para comenzar a construir el futuro exitoso que imaginas. Podría causar un tifón. El proyecto Rodadas del Ecuador te invita a ser parte de algo grande. Rodadas del Ecuador es más que una aventura en moto. Es un proyecto transformador impulsado por Plataforma Cívica Nueva Bills Asesoría Empresarial, AILU Comunicaciones, Evolución Radio Comunitaria RFG y Podcast Bikers.
Juntos, estamos trazando rutas que pocos han recorrido para revelar los secretos mejor guardados de Ecuador. Si tienes una moto, únete a nuestra próxima rodada y sé parte de esta mega iniciativa que está redefiniendo el turismo en Ecuador. Si quieres ser parte de las organizaciones involucradas en este proyecto, ponte en contacto con nosotros. Juntos, construimos el Ecuador de nuestros sueños. Inscríbete ahora y deja tu huella en esta gran aventura.